Continuamos, amigos, hablando sobre el Jardín Botánico de Mérida. Por supuesto, nos acompaña el profesor Juan Gaviria. Él es fundador del Jardín Botánico de Mérida y director general del Instituto Jardín Botánico de nuestra universidad. Profesor, hemos estado compartiendo un poco sobre lo que es el Jardín Botánico de Mérida, y ya después de hacer un balance de precisamente de lo que es el instituto, la importancia que tiene y la repercusión que han tenido sus investigaciones, pues ya caemos en el tema de lo que es el Jardín Botánico como tal. Háblanos un poco sobre ese cambio y esa nueva cara que ha tenido el Jardín Botánico en toda su evolución. Bueno, del comienzo, hace 28 años, cuando yo me encargué de un proyecto que era desarrollar el Jardín Botánico de la Universidad de los Andes en ese terreno. El terreno era el basurero de la universidad en la zona norte. Ahí se botaba la basura del comedor de arquitectura, de la biblioteca, de la Facultad de Ciencias, y eso es en la recta de la Hechicera. Y en la zona sur era una hacienda abandonada, en donde el pasto elefante era más alto que la caña de azúcar, ¿verdad? O sea, es un pasto de cerca de 3 hasta 4 metros de alto, un terreno impenetrable, cundido de ese pasto. Nosotros comenzamos y siempre lo que escuchamos fue: no se puede, no hay, no tenemos, hace falta, ¿verdad? No había personal formado, no había un techo, no había un invernadero, no había mangueras, no había tijeras, no había nada, ¿sí? Y siempre se decía: no se puede, no tenemos, no podemos. Y todo el tiempo nosotros nos empeñamos en cambiar los no por los sí. Realizar. Yo pensaba mucho, porque yo creo que hay como dos grupos principales de personas con las que he tenido mucho que ver, y unas son las que dicen necesitamos tanto, y otras son las que dicen vamos a producir eso. Y por supuesto que nosotros apoyamos a los que dicen vamos a producir, vamos a darle, vamos a hacer. Cuando se plantó la primera semilla, se acabó 24, 31, Semana Santa, cualquier vacación. Una vez que se comenzaron los cultivos, había que regar todos los días, había que atender todos los días. No hubo receso docente, no hubo vacaciones colectivas, siempre había que estar atendiendo. Yo hoy pensaba, bueno, sería que caímos en una trampa, porque nos encargaron para que hiciéramos algo, pero no había los medios para hacerlo. Y nosotros tuvimos que buscar los medios en cualquier lado donde hubiera una esperanza, donde alguien nos sonriera, donde alguien nos prestara atención, un oído, ¿no? Ahora, eso ha cambiado, Juan. Esos inicios tan difíciles, tan dramáticos, han cambiado en el tiempo. ¿Habéis pasado en algún momento por una época de menos traumatismos para lograr los objetivos, o todo sigue igual? Pues no, ha habido un progreso gradual, constante. ¿Cuántas hectáreas hay ahorita desarrolladas? Ahorita está abierta a la visita del público 10 hectáreas, ¿no? O sea, cada hectárea que uno incorpora al jardín, a la visita, es una hectárea que requiere mantenimiento. Al principio, bueno, era una cuestión inercial, y logramos hacer la Plaza de las Gracias, eso tendría 50 metros cuadrados. Y allí continuamos. Empezamos en la zona sur del jardín, y lo primero logramos convencer al ministro del Ambiente, Enrique Colmenares Finol,
en esa época para que diera el cercado del área perimetral del jardín. Luego hubo ciertas amistades en la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. El ministro de Agricultura de esa época donó la caminería principal, el sistema de riego del jardín. Con una colega, con Rebeca Luque, tenía unos amigos en malariología y logramos construir la primera edificación, de la cual hicimos nosotros las paredes, porque los adobes los hicimos nosotros mismos en el Jardín Botánico. Y hubiéramos querido siempre tener mejores instalaciones, poder atender mejor la visita, pero decidimos que había que abrirlo al público para que la gente disfrutara y ganar más adeptos. ¿Qué ve la gente cuando va al Jardín Botánico ahorita? O sea, ¿por qué hay que ir al Jardín Botánico ahorita? Nosotros desde el principio nos planteamos tratar de crear un lazo indisoluble entre el jardín y la ciudad. Es decir, que sea imposible pensar a Mérida sin el Jardín Botánico y al Jardín Botánico sin Mérida. Y yo he podido visitar muchos jardines botánicos en América, en Europa, en Asia, y yo les puedo decir, este jardín botánico es especial. Este jardín botánico tiene alma. Cuando uno llega al Jardín Botánico, uno admira la Sierra Nevada, uno ve ese verde, uno tiene contacto con lo natural, no como en la mayoría de los jardines botánicos, donde uno ve unos jardines muy cuidados, pero es difícil adivinar la naturaleza. Sí, son como muy artificiales, a pesar de la naturalidad, por supuesto. Pero aquí, a pesar de haberlo logrado con los recursos mínimos, ¿no? Se puede respirar amor. Todo el que entra ve que ese es un espacio en el cual la gente que trabaja lo hace con dedicación. Bueno, es que también es producto de esa energía que ustedes imprimieron allí, ese trabajo colectivo, ese esfuerzo. Lo hace con amor, la gente quiere ir allá, quiere acostarse debajo de los árboles, quiere hacer yoga, recitar poesía, poner esculturas. Escuchar conciertos de música, habéis tenido algunos que otros muy hermosos allá, ¿no? Entonces, claro, se ha creado un espacio y se cuida un espacio de la ciudad que es fundamental para la salud de la ciudad, porque los ciudadanos nos hemos visto amenazados y cada uno se retira a su espacio privado. Nos estamos retirando a las 6 de la tarde, ¿verdad? Antes de que caiga la noche. Ahorita con los problemas de electricidad, pues bueno, tenemos que salir antes, pero ese espacio público es fundamental para poder compartir, para poder interactuar, para poder respirar, para poder sanar. Ha sido un esfuerzo titánico. El progreso es evidente, es creciente. Mis amigos, mis discípulos, mis colegas que vienen del extranjero han podido ver en los últimos años cómo en general en el país se nota un deterioro creciente, pero todos dicen, pero el Jardín Botánico siempre está cada vez mejor, está mejorando, ¿no? Y eso da mucho entusiasmo. Ahora, fíjate tú, Carmen, y fíjense ustedes, queridos amigos, que esa frase es realmente hermosa. No se puede concebir a Mérida sin su jardín botánico y a su jardín botánico sin la ciudad. Es un elemento de conexión, de coherencia entre la ciudadanía y la naturaleza. Eso es fundamental y a veces a uno le duele que inclusive muchos de nuestros universitarios ni siquiera han estado la primera vez allá. Y cuando hablan del jardín botánico cuentan lo que les contaron o dicen lo que les dijeron, pero nunca se han tomado la molestia de ir a visitarlo y de ir a apoyarlo. Porque en la universidad el jardín botánico es uno de los aspectos fundamentales
Eso atrae muchachos de todas las edades, familias enteras que pueden pasar ahí una buena parte del día. Los niños de las escuelas más pobres, tienen siempre las puertas abiertas. Por eso nosotros somos defensores del Jardín Botánico. No, esa bueno, es la realidad, Juan. Yo agradezco eso enormemente porque, claro, nosotros lo sabemos y lo entendemos. Y hemos trabajado 28 años para que eso continúe sucediendo aquí en Mérida. Pero cuando uno ve los niñitos esos de franelita azul, de braga roja, ¿verdad? De los primeros inicios en el sistema educativo. Maternal. Cuando uno ve a los mayores paseando a sus nietos en el jardín, uno entiende que esa labor ha sido importante. Que todo esto que una vez fue negro y ahora es blanco, ¿verdad? Que se perdió en el camino, tiene su recompensa. Razón de ser. Una pregunta, ¿tú crees, porque quisiera pasar después muy rápidamente a los proyectos que tenéis en desarrollo ahorita, ¿tú crees que la universidad ha hecho suficiente por el Jardín Botánico? ¿Pudiéramos hacer más? Las autoridades universitarias, el Consejo, brevemente una reflexión sobre esto, Juan. Indudablemente que se puede hacer más, ¿no? Porque ese jardín es una de las caras de la universidad. Cuando vienen visitantes, ¿verdad? Que es en la temporada de vacaciones, que vienen los primos, los amigos de otra ciudad del país a vernos, preguntan, bueno, ¿y a dónde vamos? Entonces les van a decir, vamos a Los Aleros, vamos a la Venezuela de Antier y al Jardín Botánico. Tienen que ir al Jardín Botánico. O sea, es un punto obligado de encuentro de la gente. Sí. Sí. De orgullo, de poder compartir con los que nos visitan, con los familiares, con los seres queridos, con quienes queremos dar una buena impresión. Pero el Jardín Botánico de Medellín, por ejemplo, tiene 3 restaurantes. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudad ha dignificado ese espacio, ¿verdad? Lo ha reconocido y lo ha apoyado. Nosotros logramos que el Ministerio del Ambiente, donara la cerca perimetral, pero la propia institución no está capacitada para reparar eso que ya está, ni siquiera para pintarlo. Y a través de la fundación, a través del ingreso por la taquilla, nosotros hemos podido acometer unas obras mínimas, pero que representan un esfuerzo de malabarismo y además de eficiencia en el uso de los recursos, que eso se multiplica. Entonces se ha convertido casi en una cosa mágica, que eso funciona y mejora, funciona y mejora y mejora y mejora, gracias a Dios. A mí me consta que todos los que trabajan en la fundación, los que trabajan en el Jardín Botánico, donde hay profesores, miembros del Consejo Universitario, hay representantes del rector, de la Facultad de Ciencias, me consta que esa gente hace un esfuerzo enorme por echar el jardín hacia adelante. Cuéntanos un poco de ese proyecto que ha estado un poquito ahorita en estas últimas semanas en boca de la gente, porque se generó allá una dificultad y todo lo demás. ¿Qué es lo que pretende hacer el Jardín Botánico en la parte de arriba y cómo eso se puede traducir en beneficio de la universidad, de la ciudad y de su gente? Claro, eso responde a un plan, a un trabajo que se desarrolló en una oficina de la universidad, que fue la oficina Pamalva, la oficina dedicada al proyecto Parque Metropolitano Albarrega, en el cual se estudió todas esas 300 y pico de hectáreas que incluye el Parque Albarrega, y para la zona norte del parque, donde la universidad es la propietaria mayoritaria de los terrenos, se estudió todo lo que era la movilidad, la interconexión de las diferentes unidades universitarias, y en esa área del Jardín Botánico se propuso la creación de unos atractivos tanto para la tercera edad, para los grupos de adolescentes, para los pequeños, los niños, y un área educativa recreativa. Ese es el comienzo
del desarrollo de esa área. Ese proyecto fue conocido por el Consejo Universitario, la Asamblea Legislativa, el Consejo Municipal, la Alcaldía, el Ministerio del Ambiente, INPARQUES, todos ellos participaron en la formulación de ese plan. Y ahorita se está haciendo lo primero de la primera parte de esa área, que es cuando nosotros salimos a la avenida Alberto Carnevale. Allí, a través de una alianza con una asociación civil sin fines de lucro, que es Biocontacto, se va a desarrollar un área educativa, recreativa, en la cual el visitante podrá tener no solo el contacto con animales de la fauna silvestre, de animales que han sido decomisados, animales que han sido, digamos, que han sufrido perjuicio en su integridad, ¿verdad? Y no pueden regresar a la naturaleza, pero fundamentalmente van a tener un refuerzo en todo lo que es la educación ambiental y la importancia de tener una actitud diferente hacia estos recursos. Ahora, no es un zoológico de contacto, ¿verdad? Porque no es solamente tocar a un animal, es ser parte de un programa de educación ambiental. Además, es un biocentro. Además está resguardado, profesor, sí, disculpe, que toda esta investigación, o sea, todo esto que se está realizando allí está amparado por un proyecto de investigación multidisciplinario, con la Facultad de Arquitectura, o sea, que no fue algo improvisado que se inventó desde allí. Indudablemente. Yo quería nada más puntualizar, queridos amigos, que una cosa es un macro zoológico, ¿verdad?, que tiene su razón de ser y que es un espacio muy importante, pero aquí estamos hablando de una cantidad y una variedad pequeña de animales. Estamos hablando de pocos animales que van a ocupar un espacio que tampoco es tan enorme, pero a la luz y bajo las alas de ese proyecto también estamos recuperando instalaciones. Ahí se recuperó el orquidiario, se está haciendo un estanque, entiendo, para, digamos, peces ornamentales, y luego unas caminerías que van a servir para que la gente expanda sus actividades en el jardín botánico. ¿Hemos cometido algún tipo de desastre ecológico en esa zona? ¿Hemos tumbado todos los árboles y hemos hecho una cosa horrible allá, o todo eso está bien planificado como creo que lo está, Juan? Bueno, nosotros hemos demostrado en estos últimos 28 años que trabajamos, cuidamos, estudiamos y le hemos dedicado todo nuestro esfuerzo a la naturaleza, a todos los biomas del estado de Mérida. Esta área de la cual estamos hablando representa 2 terrazas, una terraza de cerca de 1 hectárea, otra de cerca de 5 hectáreas, que es un material que fue movido cuando se hizo, material de relleno, sí, cuando se construyó la hechicera, todo el núcleo de la hechicera, eso se depositó del otro lado de la recta. Ese es el espacio del cual estamos hablando, con una vegetación secundaria, con ese famoso pasto elefante con el cual hemos combatido, pero lo hemos transformado en bosques y en jardines. Y eso va a quedar tan hermoso arriba como lo que tenéis abajo, cerca de la casita, ¿cierto? Yo creo que más hermoso, porque cada vez con mejores recursos y más gente, las cosas van quedando mejor también. Pero, por ejemplo, el jardín botánico es ya un oasis dentro de la ciudad y hay 150 especies de aves residentes en el jardín botánico. Entonces, un jardín botánico, además de ser ese espacio para los jardines, para las flores, para las plantas, tiene que ver con la interacción planta-animal, y es el mejor lugar para mostrar esa interacción planta-animal y esa actitud de respeto, de cuidado que debemos tener todos los que vivimos en un sitio tan privilegiado como es los Andes de Mérida, en Venezuela. Desafortunadamente, queridos amigos, el tiempo se nos va con rapidez cuando tocamos temas de tanta sensibilidad y tan apasionantes. Yo como secretario, como profesor universitario, conozco bien el Jardín Botánico. Mi esposa es representante del rector dentro de la fundación. Me consta que trabajan muy duro, que son personas sensibles, son seres humanos comprometidos con la universidad y que tenemos que tener confianza en que lo que se desarrolla allá es lo mejor para el Jardín Botánico, ¿no?
Me confieso culpable de que sembré un árbol y tengo allá hace mucho tiempo cuando nos encargamos de la Secretaría y tengo ya como unos 3 o 4 meses que no lo visito. Espero que esté bien cuidado y bien regado, Juan. Está creciendo muy bien, súper espigado, ¿no? Desde la Secretaría os queremos mandar unas palabras de felicitación y de ánimo. Esperemos que toda esta controversia se resuelva rápidamente y entendamos que el Jardín Botánico está en buenas manos, está en las mejores manos. Vean lo que se hizo en la parte sur del Jardín Botánico, ese espíritu de trabajo, ese amor por la naturaleza, ese respeto institucional se va a seguir desarrollando en la parte de arriba con el favor de Dios. Amén. Transmítele a la gente del instituto, a nuestros buenos amigos investigadores, a los trabajadores de la Fundación Jardín Botánico nuestro afecto y el deseo de la Secretaría de estar colaborando en la medida de lo posible con el jardín para que ese trabajo no sea tan ominoso y a veces tan difícil de hacer como ha sido hasta ahorita. Queridos amigos, quédense con nosotros. Despedimos al profesor Juan Carlos Gaviria y luego vamos a entrar en el siguiente segmento a conversar un poco sobre la sesión del Consejo Universitario del día de ayer. Gracias, Juan, un abrazo fraternal para todos, ya volvemos.